El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial. Y a partir de ahí, nuevas formas de transitar y de vincularnos con el resto llegaron a nuestras vidas. Además, la dinámica de la vida cotidiana, las relaciones de trabajo y la organización a la interna de la rutina familiar que trajo esta crisis pasaron a cumplir un rol fundamental en los discursos, en los cuidados y en la producción. ¿Cómo estas nuevas formas se convirtieron en lo deseado ante un futuro desconocido? ¿Y cuál es la relevancia que adquirió durante este tiempo la institución familia? Hoy, en la letra chica, nueva normalidad, nueva y normal. Acuñaron el otro día un término que nos vamos a tener que acostumbrar a usar, que ya no es el día después, sino la nueva normalidad. Gente que sabe de estos temas nos corrigió ese concepto y bienvenido sea. El mundo ya no va a ser el mismo y sin perjuicio de ser grandilocuente, en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Una enfermedad, un experimento natural que cambió todas nuestras conductas, todas nuestras previsiones, todos nuestros miedos y esperanzas. ¿Cómo será nuestra vida post-pandemia? ¿Cómo será nuestra nueva normalidad? Tiene un carácter desconocido, sigue siendo algo desconocido, en un mundo en el cual todo está planificado, todo es predecible, todo supone un aventamiento de los peligros, de los riesgos, de la seguridad. Entonces, someternos de pronto a una situación de imprevisibilidad y de inseguridad frente a la cual nadie sabe bien qué hacer y que ocurre en todos lados al mismo tiempo, bueno, estamos en esa situación. En esta realidad no estamos solos y tenemos que aprovechar esto de no estar solos. Todos estamos pasando por lo mismo y los niños están mirándonos a nosotros para ver cómo reaccionamos y entonces en función de eso entienden la realidad. 100.000 personas cayeron bajo la línea de pobreza en Uruguay en 2020. Según un informe que divulgó el jueves pasado el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de personas en la pobreza creció el año pasado a 11,6% de la población. En 2019 era 8,8%. También se incrementó el número de personas bajo la línea de indigencia, que pasó de 0,2 a 0,4% de la población. La nueva normalidad debería ser también una oportunidad para rediscutir algunas cosas de la sociedad en que vivimos. La extensión de la cobertura de la seguridad social, la potencia y el financiamiento de los sistemas de salud. O sea, es una oportunidad de empezar a pensar también, bueno, cómo se contribuye solidariamente desde todos los sectores a la cuestión vinculada justamente, no solamente a la cuestión sanitaria, sino a la red de protección social. Lo primero que hay que decir acá es que durante un año la solidaridad de las personas más humildes y las que más necesitan son las que sostuvieron las ollas populares. No hay duda de que es necesario valorar y destacar el aporte que hace la comunidad, claramente en el caso de las ollas populares, pero de nuevo hay una muestra allí, además de solidaridad, una muestra de la debilidad y de la ausencia, sí, de ausencia no tanto, pero de la debilidad claramente de la respuesta pública. ¿Cómo salir de esta crisis? Volviendo hacia atrás, al estado normal que le dio lugar, podemos aprender y dar pasos adelante hacia una sociedad y una economía que priorice la vida y la solidaridad. Que este tiempo no sea en vano. Discutamos las divisiones sexuales del trabajo, las formas de cuidado que sostienen la vida, la seguridad social y el ingreso universal. Podemos salir del capitalismo del desastre, el distanciamiento y la rentabilización de la vida. Y conformar un nuevo sistema, igualitario y libre, que jerarquiza el cuidado, la salud y la ecología. Difícil se está poniendo reflotar la economía, teoría e ideología del darwinismo social. Tras cada crisis mundial naufraga la mayoría, ya llegó la vieja normalidad. Vieja normalidad, nueva normalidad, nueva normalidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Chica.
Y bueno, ¿a qué le decimos nueva normalidad y de dónde viene este término que últimamente ha moldeado de alguna manera nuestras conductas? Bueno, para intentar definir esta nueva normalidad, vamos a recibir a la magíster en Filosofía Contemporánea, Fernanda Diab, quien también es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de UDELAR. Fernanda, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, bienvenida a esta nueva normalidad que estuvimos charlando un rato antes, pero cuando decimos nueva normalidad, ¿de qué estamos hablando de alguna manera? Porque parece ser que partimos de una normalidad. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que es un concepto, ¿no? Una construcción conceptual que no es novedosa. Es interesante cuando me puse a indagar un poco sobre el uso terminológico. No es una novedad del 2020 en donde aparece este concepto de nueva normalidad. Ya en épocas de crisis, por ejemplo, la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008, una recesión económica que hubo en China en el 2012, inclusive mucho antes, cuando la reconstrucción democrática en Europa, en España en particular, se utilizó nueva normalidad. Quiere decir que está vinculada con momentos críticos, ¿no? Con momentos que constituyen un hito de algún tipo, puede ser económico, político, social, una guerra, bueno, en este caso una crisis sanitaria que dio lugar al surgimiento de este concepto. Y es una construcción conceptual, pero a su vez también lo que llamamos normalidad es una construcción, ¿sí? Normalidad viene de norma, y la norma es la medida, ¿sí? Lo que utilizamos para delimitar algo. Y es interesante porque la lógica con la que construimos aquello que llamamos normalidad, que es lo que consideramos establecido, estándar, a lo que estamos acostumbrados, lo que hay, ¿sí? Tiene una lógica interna de inclusión-exclusión. Hay algo que está dentro de la normalidad y algo que no está. Entonces, ¿qué es lo que consideramos en general distinto de la normalidad, de lo que entendemos como normal? ¿A qué le llamarías? ¿Cómo le llamarías tú a lo que no es normal? Sí, anormal. Anormal, pero no le denominamos a esta situación que experimentamos la anormalidad, sino que adjetivamos esa normalidad. Y eso tiene cierta función, que tiene que ver con la naturaleza de esa construcción, esa institucionalización de lo que entendemos por normalidad. Nosotros estamos dentro de una normalidad que será en una sociedad, en un grupo humano determinado, pero para otro no lo es. Entonces, es relativo a ese grupo humano. Lo que es normal para alguien no lo es para otra persona o para otro grupo. Sin embargo, quien vive dentro de un sistema organizado de tal manera que hay normas, hay estándares, está adaptado de tal forma que lo naturaliza. O sea, esa idea de que es una construcción y como es construcción se puede transformar. La normalidad podría ser otra, pero cuando uno está inmerso en esa normalidad, cree que eso es lo natural. Por eso el proceso de normalización por el que vamos acostumbrándonos a ciertas normas, lo entendemos también como una forma de naturalizarlo. Entonces, ¿por qué no le llamamos anomalía a este momento de crisis que tuvo tantas transformaciones en nuestra vida? ¿Por qué no es lo anormal y le llamamos nueva normalidad? Tiene una función. A mí me suena a que si le llamáramos anomalía sería algo negativo. Exacto, y queremos salir de eso. Claro. No quiero ir hacia ahí o transitar. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a lo que es anormal, a lo que está fuera de la regla, fuera de la norma. Entonces, esta adjetivación tiene cierta funcionalidad que tiene que ver con vamos a tener que adaptarnos a esto, como ocurre en cualquier proceso de normalización. El individuo se adapta a esa situación. ¿Es un mecanismo de control? Bueno, la terminología un poco aplaca cierto nerviosismo, ¿no? Lo veíamos en el video inicial, que las crisis, en este caso la crisis sanitaria, genera mucha inquietud, genera intranquilidad en las personas, hay incertidumbre. Y es interesante cómo funciona psicológicamente, aunque yo no soy especialista en el tema, pero aplaca de alguna forma los ánimos el pensar que lo que hay por delante no es algo anómalo, algo incierto, sino que lo que hay es otra normalidad distinta, pero es normalidad al fin. Pero Fernanda, nosotros estamos diseñados de alguna manera para intentar vivir en la organización, lejos del caos, o intentar
seguir estas normas, estas reglas, para estar tranquilos, para no tener sobresaltos, para más o menos poder planificar, para evitar la incertidumbre. Pero por lo menos yo tengo la sensación de que durante un tiempo estuvimos añorando la vieja normalidad. O sea, no queríamos ir a la nueva normalidad, queríamos volver a la vieja normalidad. Capaz que hay mucho de Uruguay ahí, pero ¿por qué necesitamos eliminar la incertidumbre de nuestra vida cuando en realidad es algo que va a estar siempre la incertidumbre? Bueno, es una tendencia a la de intentar buscar seguridades, que es bien interesante desde el punto de vista filosófico, porque hay tendencias filosóficas que nos advierten acerca de que esa incertidumbre es parte de nuestra existencia. Es decir, hay algo que tiene que ver con la condición humana y que el rasgo fundamental de esa condición humana es que somos seres finitos, somos seres vulnerables, somos seres que no podemos controlarlo todo, pero entonces en torno a esa condición que la ocultamos permanentemente, es lo más propio del ser humano, pero lo ocultamos permanentemente, construimos algo así como bastones, construimos certezas, construimos islas donde podemos estar seguros. Entonces, fue interesante porque cuando se declaró la pandemia, la crisis sanitaria, había como un reconocernos, o sea, los momentos críticos lo que tienen es que nos ponen enfrente de esa condición. Pero esa condición desaparece en una nueva normalidad, no estaba en la vieja normalidad, sí estaba. Lo que ocurre es que los mecanismos por los cuales el ser humano oculta y busca, digamos, esas certezas son muy variados, pero no quiere decir que aquellas condiciones en las que estábamos antes de la crisis sanitaria, ¿sí?, no fueran también una especie de ocultamiento, ¿no?, de estas situaciones. Mañana se declara que no hay más crisis sanitaria. ¿Vamos a dejar de ser vulnerables? ¿Vamos a dejar de enfermarnos? ¿Vamos a dejar de morir? No. Y vamos a tener todo bajo control. Ahora sí ya sabemos todo sobre las pandemias, ya tenemos todo. No. Y es muy interesante porque en torno a esa idea de que hay certezas y hay seguridades, se construyen ideales acerca, por ejemplo, de la ciencia. Se ha hecho una guerra contra una especie de espantapájaros de la ciencia, atacando al conocimiento científico como si éste pretendiera en algún punto ser un dogma y se hubiera construido como un dogma, que es un ideal que sí, en determinado momento de la historia funcionó de esa manera, pero que el saber científico se sabe vulnerable, se sabe perfectible, se sabe transformable y sin embargo se lo ha atacado por eso. Y esto nos lleva también a algo que es bien típico de estos momentos de crisis, cuando se nos hace patente la incertidumbre, la necesidad inmediata de construir verdades, y en eso los atajos son lo primero. Y allí aparecen las teorías conspirativas. Capaz que eso fue y lo otros, que nos terminó sorprendiendo, ¿no? Ver la cantidad de la guerra esta que vos decías entre un relato científico y el relato de estos atajos o de teorías o de lo que sea, que las vimos todas juntas. Y en muy poco tiempo. O sea, sabíamos que estaban ahí, pero como que fue el momento de decir, bueno, es ahora, y apareció todo como muy de golpe. Y se hacen mucho más, generan una atracción mucho mayor y generan adhesión, porque justamente lo que se está necesitando es... Lo interesante es ver cuáles eran esas seguridades que teníamos en esa vieja normalidad. ¿De qué estábamos? ¿Qué naturalizamos? ¿Qué era lo que habíamos normalizado? Porque también naturalizamos el que hay, esperemos que no, gente durmiendo en la calle con días fríos como hoy. Una desigualdad como nunca antes existió en el mundo. Naturalizamos que un ser humano llore en cámaras y la gente empatice con él porque perdió un trabajo y va a obtener otro que le va a ganar 40 millones de dólares por año. Eso es lo que naturalizamos, eso es lo normal y eso es lo que queremos. A mí me parece que esos sentidos que buscamos en la normalización, porque lo que busca el ser humano es darle sentido a su existencia y lo normal en determinado momento es que las personas, le den un sentido a su vida y busquen un camino. Una posibilidad de transformar eso es que esos sentidos no se nos impongan, sino que los construyamos de alguna manera colectivamente. Bien, pero esta crisis, lejos de hacer desaparecer una cantidad de problemas, agravó
los que ya teníamos. Por ejemplo, la desigualdad que vos hablabas. ¿Por qué aspiramos hacia esa normalidad que decimos que va a ser mejor que la anterior, cuando en realidad los problemas terminaron siendo más profundos? Es tranquilizadora. El concepto de nueva normalidad lo que tiene es que de alguna manera nos genera la idea de, bueno, no vamos a continuar en la incertidumbre, de no saber qué es lo que nos está pasando. Y tiene otra fuerza que es la adaptación. Lo que yo decía antes, si esto fuera considerado como excepcional, como algo pasajero o como algo anormal, no captaría la adaptación de tantas personas. Necesitamos adherir, necesitamos acostumbrarnos, necesitamos adaptarnos. Y el término no contuviera, digamos, el sentido de la normalidad, no generaría eso. Ahora, hay una palabra que se ha usado mucho también en este tiempo, que es el relato. Y a mí me da la sensación de que esto de la nueva normalidad estamos frente a una construcción de un relato de construir una vida, bueno, idílica, sin muertes, sin dolor, que va a ser mejor. ¿No es un poco peligroso eso a la hora de construir un relato que es irreal? En algún momento no nos vamos a defraudar. Che, ¿era esto la nueva normalidad? O sea, bueno, es muy parecida a la vieja y hasta un poco peor. O sea. En otras épocas te diría que, no sé, pienso en Sócrates, pobre, que por advertir acerca de ciertas cosas desde la filosofía le costó la vida, ¿no? O sea, eso advertiría un filósofo. Bueno, todas esas expectativas, o un filósofo nihilista, digamos. O sea, nos pincharían el globo de la nueva normalidad. Todas esas expectativas de que en realidad en la nueva normalidad vamos a dejar de enfermarnos, no vamos a ser vulnerables. Bueno, había quienes hablaban de que íbamos a salir mejores, que el capitalismo iba... Lo veíamos en el tape, sí, o sea, esta crisis iba a colapsar. Y se planteó como una gran oportunidad que yo no quiero... Porque eso es lo que significa crisis. Pero... Sí, no, pero o sea, lo vimos, había mucha gente que estaba convencida de eso. Che, vos, esto está desnudando otros problemas, es el momento de cambiar. Y pasó. Tampoco podemos hacer una evaluación en este momento de cuáles son las consecuencias exactas. Esos son análisis que se hacen a muy largo plazo, por eso tampoco para la filosofía es fácil definirlo. Entonces, lo que se trata es, bueno, advertir acerca de esto, acerca de nuestra condición humana, qué significa existir como seres humanos. Pero lo más curioso es eso, que por un lado el proceso de normalización nos hace adaptarnos a una construcción determinada. Nosotros somos seres que estamos normalizados dentro de un sistema dado, pero para otro grupo humano, para otra época, seríamos seres muy extraños y anómalos, ¿verdad? Pero a la vez, a pesar de esa relatividad que existe entre los distintos órdenes naturales, los naturalizamos como si siempre hubiera sido de ese modo, como si siempre para el futuro fueran a ser iguales. Y la transformación es parte de nuestra existencia y la vulnerabilidad es parte de nuestra existencia. Pero tenemos una tendencia... Es que, hay velos y hay construcciones que la ciencia, la religión, la filosofía misma son herramientas que tenemos, la racionalidad, para poder darle sentido a lo que sospechamos que no lo tiene. Igual tenemos una tendencia a ser un poco reaccionarios, pero ¿cómo se instala esta nueva normalidad? ¿Quiénes son, de alguna manera, los responsables que producen el discurso positivo sobre esto y quiénes son los encargados de comunicarlo para instalarlo? ¿Somos nosotros los medios? Bueno, viste que ya plantear la pregunta en esos términos hace dirigir la cabeza hacia que hay un responsable, ¿no? O que hay un foco de responsabilidad. Y es muy difícil determinar eso. En toda la construcción de relatos, en todos los discursos, lo que hay son juegos de poder. Pero yo lo diría en otros términos. Hay intereses. Entonces, el relato de la nueva normalidad aparece en el discurso público, aparece en el ámbito de la discusión pública, de los medios. Los políticos lo presentan como un concepto novedoso para describir un momento que antes se podía considerar anómalo y ahora se ha normalizado. Pero entonces la pregunta no sería ¿quién lo impone? Yo lo preguntaría en términos de intereses. ¿Quién gana con esa nueva normalidad? Entre los poderes que están en juego, ¿quién obtiene más rédito
de esa situación. La pregunta siempre tiene que ser esa. Esto, ¿quién tiene interés en que ocurra? No porque lo haya maquinado, lo haya construido una mente desde un lugar súper poderoso, sino que ¿quién va a sacar de esto algún tipo de provecho? ¿Y quiénes son los que siempre finalmente Por eso, sufren las malas es consecuencias? que sospecho que los que ganan son los mismos que siempre ganaron y los que pierden son los mismos que siempre perdieron. La última, Fernanda, ¿somos tan manipulables como parecemos? Estás hablando con alguien que hace fuerza para salir del pesimismo antropológico día a día porque confío La respuesta sí, confío en la educación. Entonces, como confío en la razón y confío en la educación, y creo que tenemos que tener un proyecto civilizatorio del lado del desarrollo de la ciencia y de la educación y de la racionalidad, a pesar de que, bueno, alguien puede ir al siglo XVIII y decirme, mirá lo que pasó con la Ilustración. Bueno, creo que un proyecto de tipo ilustrado o algo así tiene que haber. Creo que si somos manipulables, yo no diría manipulables, mejor diría somos moldeables. Entonces, podemos ser moldeados para mejor o para peor. Y para eso los horizontes que tengamos hacia dónde queremos moldearnos son fundamentales. Fernanda, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Vamos a seguir metiéndonos en este tema de esta nueva normalidad. Arrancamos a charlar con Fernanda desde el punto de vista filosófico y nos vamos a meter en la familia, nos vamos a meter desde el punto de vista sociológico. Ya venimos. Seguimos a la letra chica y sin dudas algo que cambió con esta pandemia y sus amplias consecuencias fue la vida familiar en los hogares. Para conversar sobre esto recibimos a Mónica de Martino, asistente social y doctora en ciencias sociales. Mónica, bienvenida. Gracias y gracias por la invitación, Diego, a ti y al equipo de producción. Un placer. Y esperemos que este espacio sirva para razonar, intercambiar y hacer pensar todos, juntos con los televidentes especialmente, ¿verdad? Claro que sí. Ricardo, que hoy no está con nosotros, que le mandamos un abrazo grande, siempre habla de este espacio de reflexión. Y está bueno pensarlo así. Exacto. Mónica, hablábamos de la familia, queremos poner un poco de foco en eso. ¿Y en qué lugar pone a la familia esta nueva normalidad? Bueno, en primer lugar, yo no voy a repetir lo que dijo Fernanda, pero considero que el concepto de nueva normalidad es un concepto equivocado. Proviene del ámbito médico, sanitario, digamos. Han sido psiquiatras y médicos los que han establecido los criterios de normalidad, lo normal, lo patológico, y las ciencias sociales heredaron esa forma de diagnóstico y tratamiento en el siglo XIX, estoy hablando, siglo XVIII y siglo XIX. O sea, de lo que no era novedoso, realmente no era novedoso. Exacto. Estamos hablando de que está presente hace muchos años. Pero, bien lo señaló Fernanda, mira tú, que el concepto nueva normalidad surge cuando el capitalismo entra en crisis. En la España del 2007-2008, cuando la burbuja inmobiliaria, Pedro Sánchez, nueva normalidad, ¿verdad? O como lo señaló Fernanda, en China y en otros países. Un concepto que proviene del campo médico-sanitario aplicado a las situaciones económicas, crisis, que siempre, desde el siglo XIX, cuando se instala el capitalismo en una vorágine o la industrialización, como quieran denominarlo las distintas corrientes epistemológicas, cuando se necesita a la familia como entidad de cohesión entre el individuo y la sociedad, que garantice la cohesión social, que no se dispare la anomia, la falta de normas. Ese concepto que sociológicamente, ¿no? La familia ha sido convocada siempre en momentos difíciles, en momentos de grandes cambios, podemos decir lo que sucede hoy actualmente. La familia
tal vez no directamente, ha sido colocada como un bastión para el cuidado de los niños, de los adolescentes, de la tercera edad que ha sido aislada por motivos y políticas sanitarias, pero ha sido aislada, ¿verdad? Y además la familia, de hacerse cargo de los cuidados, del teletrabajo, del acompañamiento de los estudios, del teleestudio, no sé, de la educación a distancia de sus hijos, niños, adolescentes o universitarios. La familia también tiene que conciliar las tareas reproductivas o los hoy llamados cuidados, que es lo mismo, con el teletrabajo y esa educación a distancia. He leído varias páginas, varios artículos de diarios y revistas, artículos académicos de todas partes del mundo, ¿verdad? Pero en Italia hay un foro nacional de asociaciones familiares con un sesgo católico, cuyo presidente le dio en abril o marzo del 2020 una entrevista al diario del Vaticano, señalando la familia ha sido la columna vertebral al sostener esta pandemia. Por lo que acabo de decir, cuidando, protegiendo, trabajando, mezclando la domesticidad, las relaciones amorosas, íntimas, afectivas, de cercanía con el trabajo y el seguimiento de las tareas escolares de sus hijos de diversa edad. Pero, Mónica, ¿verdad? ¿estaban preparadas las familias para esto? No, yo creo que no. En lo que estoy indicando que las familias en momentos de crisis son elevadas como un bastión y las familias siempre tienen que hacerse cargo como puedan. Y este presidente de la asociación, presidente del Foro de Asociaciones Familiares Italianas decía, pero ya no dan abasto, están en su límite. Estamos hablando de 2020. 2020, marzo, abril del 2020 en Italia. La familia no estaba preparada porque la familia tenía una organización apropiada al siglo XX, al siglo XXI, donde la mujer trabaja fuera de la mayoría de las mujeres trabajan fuera de su casa o estudian, ¿verdad? Los niños pasan muchas horas fuera de su casa, en los colegios, etcétera, y fueron obligadas las familias, obligadas digo por los hechos, a pasar a vivir en una convivencia 24/7, como se dice vulgarmente, 24 horas los 7 días de la semana, combinando el trabajo, la educación a distancia de los más pequeños o de los adolescentes, el cuidado de los adultos y sosteniendo a esos niños y adolescentes que creo que los hemos castigado profundamente al hacerlos responsables de la posible muerte de sus adultos, de sus abuelos. En el 2020 fue un discurso que se generalizó. Muy potente y que ha dejado marcas y tendremos que ver cómo se solucionarán. Entonces, la familia fue erigida en un bastión de cuidados, pero era una familia idealizada. Veíamos la propaganda en televisión, familias de clase media que tenían unas casas espléndidas, se supone que alta conectividad, se supone que varias computadoras o tablets para las diferentes actividades de sus miembros. Los padres tenían creatividad y paciencia para jugar con sus niños y sus hijos. Veíamos a padres cocinando con sus hijas mujeres. Recuerdo una propaganda que yo la miraba en televisión con mucha seriedad, incluso borrando los estereotipos de género, un papá cocinando con las niñas, pero esa no es la realidad de todas las familias. Una familia idealizada, restaurada conservadoramente, porque estamos atravesando, creo que no es una crítica, es una interpretación, un momento de restauración conservadora en nuestro país, dentro de la cual la familia hace parte.
Y esos anuncios, esas propagandas, ese lugar de la familia como agente sanitario, como agente educativo, y que además tenía que cuidar su trabajo y en las clases, en los sectores subalternos o populares, además, encontrar una salida a la pobreza, 100.000 nuevos pobres, reflejan una idealización de una familia no preparada. No preparada no, yo creo que algo desgastada. Pero pará, Mónica, porque recién me tomaban el pelo, que yo digo que me angustio muy seguido. Casi ninguna familia, o un porcentaje muy bajo de familias pueden llegar a representar esto que vos decías. Exacto. La familia ahora, yo estoy mirando la televisión, estoy en mi Exacto. casa durante la pandemia y no me veo reflejado en esa familia. Yo tengo muchísimos problemas, yo no sé cómo educar académicamente a mis hijos porque no tengo la capacidad, no tengo los medios, no tengo el lugar, tengo inestabilidad laboral. Eso tiene que provocar un efecto contrario al que está buscando esa publicidad. O sea, yo odio a esa familia que estoy viendo en la tele porque no puedo llegar a ese ideal. ¿Qué es lo que desde Arabia Saudita, China, Europa, la región, ¿no? América Latina y en nuestro país hay una entrevista del 2020, una encuesta, perdón, Niñez, Uso del Tiempo Libre y Género de ONU Mujeres, ONU Mujeres y de UNICEF. ¿Qué nos muestran? Las mujeres recargadas con las tareas de reproducción. Los hombres que no ven, en las respuestas, no ven esa recarga de trabajo en la mujer. Adolescentes, mujeres, recargadas por las tareas de cuidado. El salario, el impacto del desempleo y la pérdida salarial sexualizado ha impactado más a las mujeres que a los hombres. Otros recursos de cuidado que tenía la familia, un abuelo, una abuela, se perdieron. O una tía con más edad, se perdieron porque por una cuestión de edad y de cuidado fueron aislados, fueron separados. Entonces la pareja, sea heterosexual o sea homoparental, no interesa, la pareja tuvo que hacerse cargo de todo esto, con algo que lo señalan todos los estudios, una gran ansiedad y una gran angustia en el mundo adulto que está siendo trasladada al mundo infantil y al mundo adolescente, a quien creo le hemos pedido mucho y le hemos quitado mucho al retirar, al eliminar o suspender por un tiempo las clases presenciales. Cuando las escuelas no eran centros de contagio importante, sí las empresas que no cumplían con los protocolos, como bien lo señaló el Ministerio de Trabajo, en el 2020 se llegó a un 70% de empresas que no cumplían. Pero bueno, los adultos tenemos esa tendencia de echarle la culpa a los jóvenes de muchas cosas que no tienen la culpa. Que no tienen la culpa. Siempre salían en las tapas de los diarios una fiesta clandestina en tal lugar, pero en realidad, como decís vos, el 70% de las empresas incumplían con las normas y no salían en ninguna tapa de diario. Estigmatizar a los jóvenes o a los niños es una tendencia que tenemos, lamentablemente. Es una tendencia, pero aquí fue una tendencia que yo diría con cierta dureza. Que un niño pequeño tenga miedo que su abuelo o su abuela muera por culpa de él es algo un poco diferente a lo que tú estás planteando. Sí, totalmente. Entonces tenemos adultos angustiados por distintos motivos, porque no pueden conciliar el teletrabajo con las tareas de cuidado, porque perdieron el trabajo, porque tienen que comenzar a ir a una olla popular. Porque están tratando de salir de las situaciones de pobreza que se ha subrayado en Uruguay como en América Latina, ¿verdad? Y que me gustaría utilizar la palabra, no es que sean capaces, sus funciones parentales y maternales, no importa si la cumple un hombre o una mujer, ¿queda claro?
se encuentran debilitadas, porque no tenemos, creo que hay que incluir un enfoque en las familias, para analizar las familias, para la época de la pospandemia y cuando las políticas sociales estatales o las políticas sociales no estatales o el mundo de las ONG, ¿no?, tengamos que poner mano a la obra en todas estas consecuencias psicológicas de angustia, ¿no?, especialmente en la adolescencia con los índices de suicidio que tenemos, ¿verdad? La soledad que tienen estos adolescentes. Y es que no alcanza con describir, y eso es importante, fundamental, las tareas domésticas de cuidado mal distribuidas entre los géneros, las adolescentes que cuidan a sus hermanos más pequeños, restando tiempo, por ejemplo, las tareas educativas. Los hombres, hay un estudio que el 40% de los hombres piensa en el 2020 y en el 2021 se mantuvo el guarismo, que piensa que las tareas domésticas de cuidado están bien repartidas. Y no lo están. Y no lo están. Entonces yo creo que tenemos que, además de describir estas situaciones de familias debilitadas, de familias estresadas, puestas bajo estrés por un problema de vida y muerte como es una pandemia, entender que además de esto han cambiado los contratos desde el punto de vista vincular, ¿verdad?, entre las parejas, y han cambiado los contratos vinculares entre el mundo adulto y el mundo infantil. Y han cambiado los contratos vinculares entre el mundo adulto y la tercera edad, nuestros viejos. No se trata, creo, que la política pública post-pandemia que apunte a los problemas que estamos hablando, no deberían ser la depresión adolescente, la ansiedad del adulto, sino estar pensando a la familia como un locus de intervención política, sociopolítica y técnica, ¿no?, para solucionar esos problemas, pero entender que esta pandemia ha cambiado los contratos afectivos, vinculares, entre los cónyuges, porque ha habido roces, porque hay dificultades por la disparidad en las tareas, ¿verdad? Y entre un mundo adulto que ha culpabilizado a niños y adolescentes, incluso jóvenes, sobre harás morir a tus abuelos, ¿verdad?, solos, desafiliados muchos de ellos de las clases más desposeídas del sistema educativo. ¿Cómo entender la autoridad paterno y materna en el mejor de los estilos? No estoy hablando del autoritarismo. ¿Cómo se entenderá luego de la pandemia por parte de estos jóvenes y niños que quedaron muy solos? ¿Cómo se entenderá la relación filial entre una pareja ya adulta con sus padres, los abuelos, que quedaron solos, que quedaron por disposiciones, ¿verdad? Entonces yo creo que es un desafío para el diseño de la política pública, para los técnicos a la hora de la implementación, no pensar solamente estos problemas por separado, sino en las condiciones en que padres y madres, o dos padres o dos madres, ¿no?, ejercitarán o podrán ejercitar sus funciones parentales. Las condiciones en las que estarán psicológicas, emocionales, económicas, laborales, para ejercer de manera medianamente adecuada y con respaldo esas funciones paterno-maternales que lo que hacen es constituir el yo de ese niño y adolescente, protegerlo, cuidarlo y construir
¿no? Para eso están las funciones paternas, por lo menos en la letra. Un yo, un self, una identidad más potente y por ende niños, niñas y adolescentes más libres, más independientes, que sepan discernir mejor los desafíos de la vida. Bueno, sin duda, Mónica, creo que es el desafío de todas las sociedades hacia adelante, es cómo vincular esto hacia nuestra salud, hacia nuestro hogar. Sí. Mónica, un placer que nos hayas acompañado esta Bueno, noche. muchísimas gracias a ustedes. Para cerrar la letra chica, nos vamos a ir hasta Buenos Aires, porque vamos a estar charlando con Alejandro Kaufman, lo vieron en el tape de arranque, que tiene mucho para decir sobre esta nueva normalidad. Ya venimos. Y para cerrar este programa de La Letra Chica, profundizando sobre esta nueva normalidad, nos vamos a ir a Buenos Aires para charlar con Alejandro Kaufman, profesor de la Universidad de Buenos Aires, crítico cultural y ensayista. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Pero por favor, un placer que nos acompañes. Alejandro, sabes que a veces, decía en el bloque anterior que me tomaban un poco el pelo porque a veces me angustian un poco estos temas, sobre todo charlar con gente que tiene una visión como muy amplia, pero me gustaría hablar contigo de arranque sobre la incertidumbre que generó esta pandemia, la incertidumbre que genera esta nueva normalidad y preguntarte si en esta etapa, en este contexto, estamos viviendo el día a día. Yo lo primero que diría es que la expresión nueva normalidad es absolutamente inadecuada, porque no da cuenta de lo que está ocurriendo y más bien niega lo que está ocurriendo, porque implícitamente reconoce que esto no es normal o que es anómalo, y entonces proyecta hacia el futuro lo que llaman una normalización, pero eso no es así como funciona. Vamos a tratar de dar vuelta a la cuestión. Incertidumbre es propia de los tiempos modernos. Los tiempos modernos lidian con la incertidumbre porque hay un estado permanente de cambio. Entonces, la gestión, uno podría decir, la modernidad es gestión de la incertidumbre. La modernidad gestiona la incertidumbre a través de las estadísticas, a través de la planificación, a través de los protocolos, a través de las ciencias sociales, de todas las ciencias. Uno de los aspectos de la aplicación de la ciencia es gestionar la incertidumbre, ¿no? Entonces, estamos habituados a gestionar la incertidumbre, la llamamos inflación, etcétera. Le ponemos toda una serie de designaciones. Perdimos un poco de la conexión con Alejandro, vamos a intentar retomarla. Vamos a hablar un poco de esta rotura de lazos que hubo en la sociedad, lo hablábamos recién con Mónica, el tema familia, es un tema que no se ha tocado mucho porque estamos acostumbrados a esto de que, bueno, lo familiar o lo que pasa puertas adentro es un lugar donde no nos gusta meternos. Pero bueno, también lo dijo Mónica, creo que es el lugar donde nos vamos a tener que meter post pandemia. Pero ahí creo que recuperamos, Alejandro. Sí. Perdona que hubo una pequeña interrupción. Sí. Estaba diciendo que la gestión moderna de la vida en común tiene que ver con la incertidumbre, porque produce incertidumbre. El capitalismo, la modernidad, el conocimiento en expansión, la apertura de nuevos horizontes, el desarrollo de nuevas tecnologías, produce incertidumbre. Convivimos con la incertidumbre. La normalidad es la incertidumbre. Lo que ha ocurrido es que se habían erradicado las epidemias, los fenómenos infecciosos colectivos se habían erradicado. O se suponía que se habían erradicado, o se suponía que no teníamos expectativas de que ocurriera semejante cosa. Eso es lo que ocurrió, que yo por eso lo llamé el choque con el iceberg, el acontecimiento del Titanic, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque el Titanic era la expectativa de que una gran máquina de metal con motores muy poderosos iba a poder surcar los mares sin ningún tropiezo. Y bueno, y no era así, porque en esa época no había sistemas de navegación como los que hay ahora, y ese gigantesco barco chocó con un iceberg y se hundió.
y se suponía que no podía hundirse el Titanic. Esa figura del Titanic de 1912 quedó como una noción crítica acerca de lo que ocurre con el control de las expectativas y de la incertidumbre en la modernidad. Cuando falla ese control y cuando ese fallo es catastrófico, nos produce una enorme crisis. Eso ocurrió con el Titanic, eso ha ocurrido con los fenómenos inflacionarios. Recordemos que en la genealogía de la Segunda Guerra Mundial y del ascenso del nazismo en Alemania estuvo la hiperinflación, que produce un estado permanente de temor. Siempre estamos previendo si va a haber o no inflación o qué va a pasar con el esquema financiero, ¿no es cierto?, que es un gran modelo de la gestión de la incertidumbre. Entonces, lo que ocurrió fue un hecho inesperado, para el que no estamos preparados, que es la pandemia. Y que es consecuencia de una especie que es la nuestra, que consiste en vivir demográficamente de un modo muy numeroso y aglomerado. Ese mismo problema que tienen los cultivos, que tiene la crianza la cría de las abejas, que tiene el feedlot. O sea, siempre que hay una especie viviente, aglomerada, homogénea, cuando se trata de vacas o de abejas, les damos antibióticos. ¿Por qué les damos antibióticos? Porque al estar todos reunidos, las infecciones se transmiten con una velocidad y una agresividad mucho mayor, por la cercanía, ¿no es cierto? Eso pasa también con las plantas. Cualquier tipo de especie que esté en un número muy importante, en pequeños espacios o muy densamente poblados, tiene ese tipo de problema epidémico. Y eso nos ha ocurrido con toda la especie humana, porque viajamos todo el tiempo de un lado a otro, el planeta está sobrepoblado, está densamente poblado, de modo urbano, y esas son las condiciones que produjeron todo lo demás que decimos es concurrente sobre la crisis climática, la crisis moral, la crisis social, millones de razones que decimos, pero que todas en realidad son idealizaciones de la cuestión, que son pertinentes porque es dable discutirlas, pero el hecho concreto que tiene que ver con lo que sucede con la pandemia es eso. Y hay un prejuicio que está muy extendido, que es la idea de que los asuntos de la salud son biológicos, y no son biológicos. Las epidemias son fenómenos sociales. Que toda una especie esté reunida, densamente agrupada y sea susceptible a infecciones, es un tema social, no es un tema biológico. La biología no determina que estemos todos en ciudades y que nos reproduzcamos del modo que nos reproducimos. La reproducción humana, el aumento de la población es un fenómeno sociocultural, del mismo modo que el feedlot, o di el ejemplo del feedlot o de la cría de las abejas, pero cualquier tipo de acción humana sobre las especies biológicas, que las reúne todas y tiene que darles antibióticos para que no tengan fenómenos epidémicos, es un fenómeno sociocultural, no es biológico. Ahora, Alejandro, lo biológico es... Sí. No, porque vos, obviamente, nos aglomeramos, tratamos de estar juntos, es un fenómeno urbano, nos reproducimos de una manera descontrolada durante muchos años, pero eso es lo que genera también las relaciones con los demás. Es una manera de relacionarnos. Y si algo pasó en esta pandemia fue que durante el proceso de la pandemia, por lo menos se nota que se han roto algunos de esos lazos. ¿Funcionó así la pandemia? ¿Funcionó para darle otra forma a los lazos que tenemos con los demás? Yo lo que diría es que todos los fenómenos sociales suponen conflictividad alrededor de los lazos. Siempre hay conflictividad alrededor de los lazos porque el lazo social es inherentemente conflictivo. Estar viviendo en sociedad no es algo idílico ni meramente transitable, sino que implica la conflictividad. Por eso existe la política, por eso existe la estatalidad, por eso existen las guerras, por eso existe la policía. ¿Por qué existe todo eso? Porque hay conflicto, porque hay diferencias, hay discrepancias. O sea que la vida social no es pacífica en ese sentido, sino que requiere siempre ser gobernada de las distintas maneras que la historia política ha indicado, desde las tiranías hasta las democracias o las formas tribales. Es decir, existen múltiples formas de gobierno porque la vida social es, digamos así, complicada, es problemática. Lo que ocurre entonces en la vida social técnica, en la vida social moderna, es que el permanente estado de transformación tecnológica que produce nuevas incertidumbres va generando modos de
adaptarnos, como se decía hace un rato, por ejemplo, adaptarnos al tránsito urbano. Usar cinturón de seguridad, respetar la luz roja de los semáforos. Primero poner semáforos. Si pensamos en las décadas que llevó pasar del libre tránsito de autos de la década del 60, cuando yo era chico, no había semáforos, los coches no iban muy rápido y la gente caminaba entre los autos. Miren en YouTube filmaciones de la vida urbana de antes de la primera mitad del siglo XX y van a ver que es un gran desorden donde toda la gente camina entre los autos y otras vías y hay muy poca mortalidad. Después lo que empezó a ocurrir, en la medida en que el tránsito empezó a ser cada vez más popular y más generalizado y más masivo, es que empezó a volverse muy peligroso. Se volvió más veloz, más frecuente, más abundante y más peligroso. Entonces ahí hubo un largo proceso, que no terminó todavía, de disminuir la mortalidad. No la hemos abolido, sigue habiendo accidentes de tránsito. Una de las principales causas de muerte en las personas jóvenes son los accidentes de tránsito, pero no lo consideramos normal. Ahí voy a decir algo que va en la línea de flotación del concepto de nueva normalidad. No llamamos normal a la cantidad de accidentes de tránsito que hay, sino un problema que se tiene que reducir. No llamamos normal a la cantidad de infartos de miocardio que hay o de accidentes cerebrovasculares vinculados con la dieta y el modo de vida sedentario, sino como un problema que hay que resolver. No lo llamamos normal. Alguien que mira las estadísticas puede llamar normalidad a un determinado dato estadístico, pero al final no lo llamamos normal. Lo comparamos con otros países o con otros momentos históricos en que fue peor o fue mejor, o con una proyección hacia el futuro de cómo esperamos mejorar esos datos. Pero ¿qué pasa? Cualquiera de estas cosas, pensemos que las enfermedades cerebrovasculares, cerebrocardiológicas, tienen que ver con modos de vida, con hábitos, con costumbres, que se han ido cambiando, se han ido tratando de cambiar. ¿Cuánto tiempo lleva eso? No se resuelve sacando al ejército a la calle, sino persuadiendo, pero también imponiendo normas. Es una combinación de conocimiento público, conocimiento científico divulgado, de nueva solución de normas, pero también de aceptación de esas normas, de transgresión de esas normas. Todo eso pasa, en el ejemplo que doy, de las costumbres que nos enferman y de los accidentes y del tránsito que nos mata, o que nos produce morbilidad, porque nos produce distintos tipos de consecuencias. En esos dos ejemplos tenemos el referente para entender la pandemia, porque son fenómenos nuevos en la era moderna, que llevó 40 o 50 años modificar y que siguen modificándose y que no llamamos normales ni anormales. Lo que definimos es como una causa de muerte que se trata de reducir. Y con las epidemias venía pasando lo mismo, solo que esta nos desbordó porque teníamos un optimismo de haberlas derrotado. La viruela fue erradicada del planeta en la década del 80 del siglo XX, y eso era considerado como un gran triunfo de la ciencia y como que nunca más íbamos a ser víctimas de cosas como la peste negra, como la viruela, aun cuando la pandemia no tiene la gravedad que tenía ese tipo de enfermedades. El hecho es que no aceptamos morir por epidemias, por fenómenos infecciosos masivamente, porque tenemos la capacidad de que eso no ocurra. Y lo que está sucediendo ahora es que de un modo muy moderno estamos luchando contra esto que ocurre, pensando en que la vamos a vencer, y todo indica que así va a ser, pero al mismo tiempo esto ha producido una enorme regresión moral, social, política y cultural, porque no hemos sabido cómo enfrentarla, y porque lleva mucho tiempo hacer lo que sabemos que hay que hacer para enfrentarla. Eso lleva mucho tiempo hacer que la gente cambie de comportamiento. Eso no se puede hacer de un día para el otro. Alejandro, te hago la última y te voy a pedir brevedad, pero sé que es casi imposible, porque estamos todos deseando llegar a esta nueva normalidad para recuperar el tiempo perdido. Esa es nuestra fantasía, intentar recuperar lo que perdimos. Pero ¿cómo se sigue con esta nueva normalidad? ¿Cómo seguimos hacia adelante? Yo la verdad es que creo que hay que tener conciencia. Yo creo que uno de los principales problemas de llamarla nueva normalidad, hay dos problemas de llamarla nueva normalidad o de designarla de esa manera y como si la estuviéramos controlando, lo mismo que llamar post-pandemia, ¿no? Uno es que esto es una gran tragedia que causó mucho dolor, que causó mucho trastorno social, mucho desorden, mucha conflictividad, y eso también es traumático. Por lo tanto, ya están empezando a aparecer comportamientos sociales de cómo
tramitar el dolor, el duelo. Ese es un problema central, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener que discutir mucho eso. Y la otra cuestión es qué comportamientos tienen que cambiar frente a una circunstancia de este tipo. Otro ejemplo que uno podría dar son los terremotos. No se llaman normalidades ni anormalidades. Nadie dice es normal el terremoto en Chile, por ejemplo, porque lo que se espera es que no haya terremotos o que haya una prevención de las consecuencias. Así que lo que estamos haciendo colectivamente es atenuar el daño, y eso es lo característico de la vida moderna, atenuar los daños, reducir las consecuencias, aumentar la capacidad de control sobre lo que sucede. Eso en algún momento va a prevalecer sobre lo que está ocurriendo ahora, y si quieren llamarlo nueva normalidad lo podremos llamar, pero a mí me parece que en este momento es una designación engañosa. Yo creo que lo que es más productivo si conversamos sobre estas cosas es primero ver cuál es el daño, nombrarlo, enunciarlo, hablar, problematizarlo. El daño es un daño moral, político, porque la política se ha visto desbordada, porque se ha manifestado el egoísmo y el acaparamiento de vacunas de los países poderosos, la locura, lo demencial, completamente demencial, que ha sido acumular varias veces la población de esos países con vacunas que ni siquiera iban a poder usar, mientras que hay continentes que todavía no han sido vacunados. Y esos problemas los vamos a seguir sobrellevando probablemente durante un cierto tiempo. Así que sintetizo en esto, la situación es de una crisis traumática, tecnológica, cognitiva y política, que hay que diagnosticar y hay que tratar de ver cuál es el mejor modo de situarnos frente a ella. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, quedé angustiado, si se lo preguntan. O sea, quizás no fue el mejor programa, pero bueno, charlar de esta nueva normalidad nos hace ponerle foco en varias cosas. Lo charlamos en el primer bloque con Fernanda, saber de qué estamos hablando, saber que esta nueva normalidad no va a tener quizás nada de nuevo y quizás algunas cosas hayan empeorado, pero bueno, es una zanahoria para tirar hacia adelante. Segundo, pensar en la familia, con esta sobrecarga que se le ha impuesto sobre todo a las mujeres jóvenes y adolescentes, a nuestra tercera edad y a los niños, y ver cómo los podemos ayudar. Y tercero, lo que dijo Alejandro, intentar ponernos en que, bueno, sí hubo un daño, saber cuál es, e intentar aplacarlo, eso es lo que hace esta modernidad. Termina acá La Letra Chica. Que pasen muy bien, sigan a la pantalla de TV Ciudad. Buenas noches.